lo que puede hacer, es decir, lo que nosotros tenemos, cómo tenemos que manejarlo por la parte de arriba, que significa la mente, que maneja la parte emocional y la parte tentacional. Y entonces él dijo también cómo se refleja esto en tres aspectos. Uno es en la parte de hablar, el otro en la parte de pensar y el otro es la parte de actuar, lo que se llama en hebreo mahashavah, dibur u maase, es decir, el pensamiento de un lado, tenemos de otro lado el hablar y después tenemos la parte de actuar. ¿Ok? Entonces hasta aquí estudiamos la última vez. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. Acá Baal HaTanya nos explica un concepto, yo creo, muy importante en el judaísmo, y es cuál es el propósito, llamamos, de los mitzvot. ¿Cuál es el propósito de los preceptos? Es la pregunta. Después de explicar cómo funciona, llamamos, el metabolismo espiritual del ser humano, como dijimos, y la expresión del alma es por medio de, como dijimos, acción, pensamiento y hablar. Entonces él explica cuál es el propósito, cómo uno puede expresar todo eso en una forma correcta. Y explica Baal HaTanya y dice que hay un concepto que Dios pasó un proceso, llamamos, de que Él se contrajo, ¿no? Significa, Dios, hay problema. El problema nuestro es que nosotros no podemos captar a Dios en una forma clara, porque Dios es muy celestial, muy elevado. Es muy difícil que yo pueda entender a Dios o pueda captar a Dios. Muy difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que supuestamente contraerse. Significa, Él tiene que, entre comillas, achicarse para poder reflejarse en ese mundo. En el término, llamamos, que utiliza Baal HaTanya, que utilizan los Jajamim de la profundidad, se llama Tzimtzum. Significa Dios se contrajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios, lo que Él hizo, Él se reveló en ese mundo por medio de los mitzvot. Significa, ¿cuáles son los mitzvot? ¿Cuál es la idea de los mitzvot? La idea de los preceptos del judaísmo es cómo Dios reveló, manifestó sus ideas, sus pensamientos y lo que Él aspira de nosotros por medio de los preceptos de la Torah. ¿Me explico? Es decir, Dios es varios atributos, tiene varios pensamientos, pero es muy difícil entender lo que Él hace. Él lo aplica en unos conceptos. Ejemplo, para que lo entendamos. Si yo ahorita quiero enseñar algo muy profundo a un niño de 7 años, es muy difícil. Yo hablo con él palabras elevadas y no entiende nada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que expresarme, llamamos, en una forma diferente para que él entienda lo que yo quiera. Es decir, tengo que hablarle en su idioma, ¿no? Cuando yo hablo en su idioma, cuando yo facilito, llamamos, la información en un idioma más sencillo, él va a entenderme. Ahora, ¿la esencia se cambió? No se cambió. Entonces, ¿qué se cambió? Se cambió solamente la forma o llamamos, el lenguaje que voy a utilizar yo para transmitirlo. Cuando yo hablo, el problema es, Rabbi Nachman en Breslev dice algo muy importante. Rabbi Nachman en Breslev dice, lamentablemente hoy en día lo podemos ver. Hoy en día, cuando uno quiere mostrar que es muy inteligente, ¿qué hace? Utiliza palabras que ni él entiende, ¿no? Da una charla y empieza a hablar de palabras elevadas, nada, abstracto, no sé qué, todo eso. Entonces me dice, mira, es muy inteligente ese señor. ¿Qué dijo? No entendí, pero mira, las palabras que él utiliza son palabras que no se pueden entender. Usted le pregunta esa palabra larga, ¿qué es? Y él te dice, eso sí. Entonces, ¿por qué no lo dice? Para mostrar algunas veces que yo soy muy inteligente, utilizo palabras elevadas. Dice Rabbi Nachman, es exactamente lo contrario. El sabio de verdad es una persona que tiene la capacidad de enseñar algo profundo con palabras sencillas. Por eso es mucho más difícil
enseñar a un niño que enseñar a un adulto. Un adulto tú puedes hablar con él en palabras que él puede entenderte. A un niño tiene que hablarle en unas palabras que él entienda. Entonces usted tiene que moldearte, llamamos, a su idioma, a su lenguaje. Es mucho más difícil porque explicarle un concepto. Entonces, igualmente acá. Entonces, dice Rabbi, esto es lo que dice Rabbi Nachman. Igualmente hizo, acá el Baal HaTanya dice igualmente hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios tiene unas ideas muy grandes, pero es muy difícil para nosotros captarlas. ¿Qué hace Dios? Lo interpreta, llamamos, por medio de los preceptos. ¿Para qué? Y es muy importante. Es decir, todas las ideas de Dios se reflejan por medio de los preceptos. Cuando yo estudio, practico, interiorizo los preceptos, lo que yo hago prácticamente, lo que yo hago, estoy interiorizando a Dios mismo en mí. ¿Me explico? Es decir, cuando yo estudio algo, mi mente tiene la capacidad no solamente de entender, sino interiorizar, ¿no? Cuando yo interiorizo esa información, entre comillas, estoy sembrando la persona dentro de mí. Entonces, cuando yo estudio, no sé, a Maimónides, entonces Maimónides ahorita está viviendo dentro de mí. Cuando yo ahorita repito un valor o una enseñanza de mi padre o de mi madre, lo que estoy haciendo, estoy interiorizando la personalidad de ese ser querido en mí. ¿Me explico? Es una conexión. Sí, perdón, pero tiene que abrirlo usted, Marlene. Sí. Rabino, una pregunta. Al decir interiorizo, es que cuando uno entiende, empieza a actuar así. Exacto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que estudia y supuestamente entiende y no interioriza, o sea, no actúa así? Allá es el problema. El problema es cuando uno estudia y la información se convierte o se mantiene como algo externo a mí, no hay interiorización, no hay transformación. Es el problema. Por eso nuestros sabios lo que nos dicen es exactamente lo que dice aquí Baal HaTanya, y otros Jajamim lo dicen, que el trabajo nuestro no es solamente estudiar, entender y practicar, sino la idea es interiorizarlo. ¿Por qué? Cuando yo lo interiorizo, lo convierto parte de mí, cuando lo convierto parte de mí, entonces actúo de acuerdo a esto. Pero cuando yo no actúo de acuerdo a esto, quiere decir que puede ser que entendí lo que Dios quiso, puede ser que hasta que entendí lo que es Dios, pero no estoy sembrando a Dios dentro de mí. ¿Me explico? Cuando no lo estoy sembrando, quiere decir, cuando yo no lo estoy interiorizando, lamentablemente las acciones de Dios o el pensamiento de Dios no se convierte en parte de mí. Cuando no se convierte en parte de mí, lamentablemente, en el momento que tengo que actuar de acuerdo al concepto de Dios, le voy a dar ejemplo para que lo entendamos, ¿no? La idea es que Dios quería, por ejemplo, transmitir concepto, no sé, armonía. Ok, entonces, ¿cómo Dios lo va a transmitir? Entonces, Él lo transmite, por ejemplo, por medio de una acción. ¿Cuál es la acción? Por ejemplo, hay varios mitzvot, pero vamos a tomar un ejemplo, la mitzvah de la sukkah. ¿Ok? Sukkot, ¿qué tenemos que hacer? Salir de nuestra casa privada y estar en una casa, llamamos más débil, pero salir de nuestro refugio para poder compartir con los demás. Entonces, allá, ¿qué hacemos? Cuando uno va ahorita a sentar el azúcar, ¿no? Entonces, el primer nivel, ¿cuál es? Uno sabe, la halajá dice que hay que sentar el azúcar. Okay. Segundo nivel, una persona viene y dice, ok, me siento el azúcar, hasta que entiendo el concepto del azúcar, como dice la tefilá, extienda sobre nosotros una cabaña de paz. Es decir, la azúcar es armonía y paz. Okay. Pero no lo interiorizó. Cuando sale del azúcar, puede pelear. Entonces allá quiere decir que él no sembró en él el concepto de Dios. Cumplió la mitzvah, pero no sembró en él. ¿Cuál es lo que dice aquí Baal HaTanya? Baal HaTanya viene y nos enseña y dice, no, yo quiero sembrar a Dios dentro de mí. Si yo quiero sembrar a Dios dentro de mí,
Entonces, ¿cómo lo hago? Interiorizo el concepto. Cuando lo interiorizo y lo siembro en mí, se convierte parte de mí. Cuando se convierte parte de mí, entonces actúo de acuerdo a esto. ¿Ok? Es lo que dice. Entonces, acá podemos ver cuál es el propósito de los mitzvot. El propósito de la mitzvot es transformarnos y hacernos personas más cercanas, llamamos, a lo que Dios quiere de mí. Significa hacernos parecer, emular a Dios en la máxima forma. Eso, ¿dónde lo dice? Es uno de los preceptos, ¿no? Uno de los preceptos dice, Ve'halachta bidrachav, y andarás en su camino. Entonces dice Jajamim, ¿qué es Ve'halachta bidrachav? ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? Dicen nuestros sabios, andar en los caminos de Dios quiere decir, es emular a Dios. ¿Qué significa? Si Dios es bondadoso, sea bondadoso. Si Dios es misericordioso, sea misericordioso. Es lo que dice la Gemara. ¿Qué quiere decir esto? Según Baal HaTanya se puede entender muy fácilmente. Todo lo que Dios quiere es que nosotros logremos a emularlo. ¿Qué significa emular? No como loros. Sino emular quiere decir interiorizar sus conceptos en mí y convertirme en una persona, entre comillas, parecida a Dios. Pero ¿cómo lo hago? Estudiándolo, entendiéndolo y interiorizándolo. Cuando hago esto, una persona se convierte, llamamos, en un concepto más divino que humano. ¿Ok? Es lo que dice aquí Baal HaTanya. Ahora, si nosotros entendemos esto, es lo que dice el Midrash. El Midrash dice que la Torah fue comparada al agua. Hay varias explicaciones por qué. Pero Rabbi Nachman explica, Baal HaTanya explica por qué es así. Baal HaTanya dice, igual que el agua baja del lugar alto a un lugar bajo, igualmente la Torah viene ¿de dónde? De Dios, vamos, de una mente, entre comillas, celestial, elevada, divina, y baja a un mundo terrenal. Pero como Dios revela esas ideas tan elevadas en la vida real, por medio de los mitzvot y los preceptos. Si por medio de los preceptos y la Torah, Dios reveló sus pensamientos. ¿Ok? Entonces, es lo que dice acá Baal HaTanya con respecto a lo que es otra vez, con respecto a lo que es interiorizar la Torah. ¿Ok? Ahora, hasta aquí prácticamente vimos poquito, pero solamente agregamos el concepto de cuál es el propósito de la Torah. ¿Ok? Entre paréntesis, es muy importante entender esto, que si yo entiendo que el propósito de la Torah es para causar en mí un cambio, una transformación, es lo que decimos muchas veces, ¿no? Que eso es el propósito de la Torah. Si yo veo que la Torah no me transforma, si yo veo que no logro interiorizar la Torah, lamentablemente hay una persona practicando Torah, pero no está viviendo judaísmo. ¿Ok? Es el problema. Ok, entonces lo que dice Baal HaTanya, él alarga un poquito en ese tema, como 2 capítulos, que está hablando sobre los conceptos que expliqué ahorita, y es que no tenemos la capacidad de entender a Dios a la perfección, y la única forma para hacerlo es que Dios se reveló, se manifestó en ese mundo por medio de los preceptos y la Torah, para que nosotros podamos entenderlo mejor y para que nosotros podamos emularlo en la mejor forma. Es lo que tenemos que entender. Es decir, los mitzvot nos enseñan pensar como Dios, entre comillas, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, por eso es tan importante, llamamos, entender la profundidad y el porqué de los mitzvot. Por eso es tan importante. Porque si no, entonces la mitzvah se queda como externa a mí. Ok. Eso es la primera parte. Pero dice Baal HaTanya, en la misma forma como funciona
el alma espiritual, funciona el alma animal. Igual. Es el mismo molde que tiene el alma espiritual, también tiene el alma animal. El alma animal también tiene 10 sefirot, como explicamos, 10 manifestaciones, llamamos, del mal, que proviene, llamamos, de una parte ajena, llamamos, pero también allá tenemos la parte intelectual, que maneja la parte tentacional, y todo eso, y la parte emocional, y eso por la parte negativa del ser humano. ¿Ok? Es lo que tenemos. Tenemos la parte positiva y tenemos la parte negativa, pero los dos funcionan igual. ¿Ok? Los dos tienen la parte intelecto, los dos tienen la parte emocional, los dos tienen la parte tentacional, pero todo es igual. Solamente que acá en la parte espiritual hay un control intelectual positivo, llamamos, y en la parte negativa, la parte animal, también tiene, llamamos, la parte intelecto, pero de la maldad. Los dos. Es decir, que aquí tenemos dos, entre comillas, creaciones, dos almas que funcionan igual en el mismo sistema. Solamente la pregunta, ¿cómo se hace ahorita? Entonces vamos a ver primero cómo es, ¿no? Lo mismo, como dijimos anteriormente, que el alma espiritual puede expresarse por medio de hablar, actuar, pensar, ¿no? Las tres cosas. Entonces, en la misma forma, también puede expresar el alma animal, el alma, llamamos negativa, vamos a decirlo negativa o no, animal, que nos lleva a los defectos y a la actitud negativa. Igual. Significa, yo puedo pensar mal, yo puedo hablar mal y yo puedo actuar mal. Las dos, tres formas. Y cada uno de los tres tiene un efecto negativo en la misma forma como los tres primeros de lo positivo, ¿no? Igual como dijimos anteriormente, que una persona por pensar bien tiene un efecto positivo sobre su personalidad. Uno hablar bien, entonces tiene un efecto positivo sobre su personalidad. Actuar bien tiene un efecto. Igual tiene en la parte animal. Es decir, si yo tengo un pensamiento negativo, tiene su efecto negativo sobre mí. Si yo tengo una palabra negativa, entonces tiene el efecto negativo sobre mí. Y si tengo una acción negativa, la acción negativa tiene un efecto sobre mí. ¿Ok? Ahorita, entre paréntesis, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que la acción es más grave que la palabra, ¿no? Cuando uno hace una acción, sea positiva o negativa, el efecto es mayor que el efecto de la palabra o del pensamiento. Y vamos a ver que desde el punto de vista judío, el hablar tiene un efecto negativo o positivo mayor que la acción. Y vamos a entender por qué. Cuando yo hago una acción negativa, yo utilizo solamente mi parte externa del cuerpo. Yo doy un golpe a alguien, por ejemplo. Entonces yo utilicé la mano para darle un golpe. Entonces el efecto que yo tengo por haber dado un golpe a una persona es un efecto externo. Pero si yo tengo un sentimiento o una palabra negativa, utilicé la profundidad de mi ser para humillar a alguien. Entonces, el efecto negativo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque llega hasta la parte profunda del ser humano. ¿Me explico? Por eso nuestros sabios dicen que el problema, por ejemplo, como dice la Gemara, la Lashon Hara, por ejemplo, el hablar mal es algo que es equivalente a 3 prohibiciones graves. ¿Cuáles son? Relaciones incestuosas, pero es físico. Asesinato, que es físico. Y idolatría, que es intelectual, es decir, es pensamiento. Los 3 no llegan a la palabra. Cuando ya llega la Lashon Hara, que es la palabra tiene un efecto negativo sobre la profundidad del ser humano. ¿Ok?
Entonces, es lo que dice aquí Baal HaTanya. Baal HaTanya nos dice que nosotros, otra vez volvemos, tenemos el alma, llamamos espiritual, tenemos el alma animal, como él llama, y cuando nosotros tenemos el alma espiritual y animal, los dos tienen el mismo, llamamos, formato de intelecto, emoción y tentación, y los tres se expresan por medio de acción, pensamiento y hablar y palabra. ¿Ok? Y entonces, ¿qué nosotros tenemos? Volvemos a lo que dijimos al principio. Esa es la lucha que nosotros tenemos permanentemente, ¿no?, en nuestra vida. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Cada uno jala para otro lado. Y como cada uno jala para otro lado, entonces cada uno quiere, él quiere dominar, ¿no? Dominar y guiar lo que es el otro. Ahora vamos a entender cómo es, cómo hacemos el trabajo. ¿Okay? Hasta aquí solamente Baal HaTanya presentó el problema, presentó cómo es el metabolismo del ser humano, cómo es el problema, cómo es el enfrentamiento, y entonces nosotros tenemos dos fuerzas, entre comillas o no, que son con la misma fuerza, y la pregunta, ¿quién está venciendo a quién? ¿Ok? Si nosotros tocamos en la parte negativa, lo que él habla, él divide la parte negativa en dos cosas, ¿no? La parte, como llamamos, la parte animal, ¿no? El alma animal. En la parte animal, dice, se puede dividirlo en dos partes. Una parte es el mal que hay que, llamamos, vamos a decirlo, descartarlo. Y hay el mal que tenemos que saber utilizarlo. Vamos a explicar. Dice Baal HaTanya, nosotros tenemos el alma animal, que dentro del alma animal tenemos la parte, lo que se llama los 365 prohibiciones. Y hay lo que no es prohibición, pero no es algo espiritual. Vamos a decir el ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a tomar la comida, que es más fácil de explicar por medio de esto. Si tomamos la comida, entonces en la comida tenemos una comida que está prohibida de consumir. Cerdo, vamos a tomar el cerdo. Y de otro lado tenemos la vaca. Si la vaca la degollamos y es kasher, se puede comer. Pero todavía, también la carne de la vaca que voy a comer es una alimentación al alma animal, no al alma espiritual. Entonces, si entendimos esa parte, quiere decir a Baal HaTanya, lo que está prohibido, allá no se puede jugar. Ok, él mete aquí conceptos místicos, no quiero entrar a esto. Pero lo que quiere decir es, uno no puede decir, yo voy a tomar un cerdo, lo voy a degollar, lo voy a salar y lo puedo comer. No se puede. Si hay un mal, llamamos, en el mundo, que lo que uno tiene que hacer es descartarlo, alejar de él. No hay una posibilidad de utilizarlo. ¿No? ¿Qué significa? Eso es, ahorita uno dice, entonces, ¿para qué lo necesitamos entonces? Si uno no lo puede utilizar, ¿para qué lo necesitamos? Porque ese mal nos pone en prueba para ver si logramos superar. Ejemplo, está escrito, no robarás. Ahorita, ¿acaso la Torah nos va a decir, hay casos específicos y especiales que se puede robar? No existe. El no robar es un principio que está prohibido siempre. No hay una posibilidad de utilizarlo para bien. No existe. Entonces, ¿para qué está? Ese precepto está para que cuando yo tenga la posibilidad de robar y no lo hago, también adquiero un beneficio y una recompensa. ¿Por qué?
Porque hay dos formas como crecer. Uno puede crecer activamente y uno puede crecer pasivamente. ¿Qué significa? Uno puede crecer activamente haciendo el bien. Y uno puede crecer pasivamente es cuando hay un mal que se me presenta en la vida y tengo la posibilidad de hacerlo y no lo hago, también estoy creciendo espiritualmente. ¿Me explico? Entonces, si yo puedo ahorita hablar mal y me controlo, no hablé bien, pero tampoco hablé mal. Y el hecho que podía hablar mal y no hablé mal y me controlé, en este momento ya prácticamente logré acrecerme espiritualmente. Por eso está el mal, llamamos que no es necesario, pero es necesario para mi crecimiento. En cambio, pero también hay una parte del mal, llamamos, o no sé si del mal, pero del alma animal, que en ese mundo no está prohibido, pero sigue siendo una alimentación carnal, una alimentación mundana, por ejemplo, comida. La pregunta es, ¿cómo yo puedo utilizarlo para bien? Dice Baal HaTanya, es lo que se llama santificar lo mundano. Nosotros escuchamos muchas veces que el movimiento Chabad habla mucho de ese tema, de cómo santificar lo mundano. Ese concepto proviene de acá, de Baal HaTanya. ¿Por qué? Porque Baal HaTanya dice que nosotros podemos tener la posibilidad y la capacidad de lo que no está prohibido en ese mundo, hay posibilidad de utilizarlo para bien, y cuando lo utilizo para bien, que vamos ahorita a explicar, entonces se convierte en algo sagrado, significa alimentación del alma espiritual y no del alma material animal. ¿Hasta aquí estamos o estoy perdido? ¿Se entiende? Entonces, es lo que dice Baal HaTanya, por ejemplo, dice que él trae aquí varios ejemplos, ¿no? Trae varios ejemplos y él dice que cuando una persona, por ejemplo, si yo, no sé, como para tener una tranquilidad mental o para tener un cuerpo sano, para poder hacer cosas buenas, obras de caridad, servir a Dios, rezar, ayudar, educar, entonces la comida también se considera una alimentación espiritual. O como él trae que si yo, por ejemplo, había la Gemara dice que había un sabio que se llama Ravá. Ravá lo que hacía antes de enseñar, echaba un chiste. ¿Por qué? Para abrir la mente. Pero el chiste en sí no es prohibido, pero el chiste en sí es algo solamente pasar el tiempo, pero no tiene una alimentación espiritual. Pero cuando yo lo utilizo para abrir la mente, para poder entender mejor lo que es el estudio de la Torah, también el chiste se convierte en unas palabras de Torah. ¿Me explico? Entonces, y así trae Baal HaTanya varios ejemplos, pero eso solamente como por ejemplo el concepto de Oneg Shabbat, ¿no? La comida de Shabbat, el tema el ejemplo que siempre lo decimos. Entonces, allá la comida es una alimentación espiritual o cualquier cosa. Cuando uno toma el café, entonces, por ejemplo, hay una halajá que dice que uno no puede comer y tomar en la sinagoga. Así dice la halajá. ¿Por qué? Porque es falta de respeto. Ahora hay casa de estudio. La casa de estudio tiene más santidad que sinagoga. Entonces, más y más que no se puede. Entonces, como nosotros acá en la sinagoga, cuando estudiamos atrás, todo el mundo prepara café o té, o tenemos maní y no sé qué y todo eso. La respuesta ¿cuál es? Lo que dijo la halajá que no se puede es cuando tú quieres alimentar tu cuerpo. Allá es falta de respeto en la sinagoga, en la casa de estudio. Pero si tú quieres alimentar tu cuerpo para poder concentrarte mejor en la clase, ya no es una alimentación carnal, es una alimentación espiritual. En ese caso está permitido.
Y por eso ustedes pueden ver que en todos los yeshivot, llamamos, o las sinagogas, tienen un lugar donde preparan un café o preparan algo para poder concentrarse, porque no hay ningún problema de tomar café en la mitad de la clase, siempre y cuando todo eso, ¿para qué? Para poder concentrarme y despertarme más, para poder entender más. Entonces vemos que también el café se convierte en una alimentación del alma. Ese concepto, la verdad, no es del Baal HaTanya, es un concepto de Maimónides. Ese es un concepto que dice que nosotros podemos convertir los 24 horas al día en espiritualidad. ¿Hasta dónde llega Maimónides? Maimónides llega más que esto. Maimónides dice, si yo voy ahorita a estudiar matemática, aunque el estudio de matemática no me va a aportar nada para entender mejor lo que es el judaísmo, y eso lo que va a hacer a mí es solamente afilar mi mente para entender mejor el judaísmo, entonces el estudio de matemáticas se considera un estudio de Torah. Imagínense lo que dice Maimónides. Es decir, que según Maimónides lo que vemos acá es que una persona tiene la capacidad de santificar cualquier cosa permitida en ese mundo. Y es lo que dice Baal HaTanya. Baal HaTanya dice, las cosas prohibidas no hay posibilidad de corregir, pero las cosas permitidas sí se puede corregir. ¿Ok? No corregir, utilizar bien. Y así explica Baal HaTanya. Porque entre paréntesis, si uno quiere entender, entonces, supongo, ¿no? Yo solamente digo esto, pero creo que en movimiento Chabad, como están muy, llamamos, estrictos de la parte de Kashrut, ¿no? ¿Por qué? Porque según Baal HaTanya, él dice, lo que está prohibido, lo que se llama Mahalot Asurim, es decir, cualquier comida prohibida, allá no hay posibilidad de corrección, porque es algo que yo no puedo utilizarlo. Pero las cosas que está permitida, entonces obviamente que hay posibilidad de corrección o de utilizarlo en una forma correcta y adecuada. ¿Ok? Entonces hasta aquí estamos en capítulo 9. Se terminamos capítulo 8 y es lo que dice Baal HaTanya. Él alarga poquito en el tema, trae varias fuentes del mismo concepto, pero es lo que quiere decirnos. Entonces, ¿por qué él dice todo eso? Porque ahora solamente él va a empezar a contestar la primera pregunta que él hizo al primer capítulo. ¿Ok? Es decir, hasta ahora él mostró cómo es, y voy a hacer un resumen rápido, cómo es llamamos el alma divina, el alma animal, cómo es la formación de cada una, cómo es la expresión de cada una, y cómo es la forma que nosotros podemos hasta utilizar también del alma animal para bien, y es utilizar lo permitido con una intención espiritual. Intención espiritual puede ser educación, familia, pareja, mitzvot, comunidad, etcétera, etcétera. Él lo muestra, llamamos, si recuerdan, yo lo dije hace 2 semanas, creo, en la parte de, él explica entre la mente y el corazón, ¿no? Él dice que si él divide, llamamos en el corazón se divide, vamos a decirlo, él lo divide en 2, la parte izquierda y la parte derecha. Él dice que la parte izquierda es donde mora el alma material, llamamos el alma animal, y en la mente, en la parte derecha, ahí está la parte del alma espiritual. ¿Y qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el intercambio entre corazón y mente?
que de la parte izquierda la sangre pasa a los pulmones, pasa una filtración, vuelve al corazón y de allá sube a la mente, pasa a la parte derecha y baja de la parte derecha a la parte derecha, llamamos del corazón, y así de allá manda a todo el cuerpo. Entonces vemos que hay una conexión entre mente, llamamos, y emoción, que es la parte del corazón. Por eso mucha gente dice, no, las emociones están en el corazón. ¿Qué quiere decir? En el corazón está la parte animal y en la mente está la parte espiritual. Y allá hay un intercambio, llamamos, entre los dos, lo que hace que la sangre, llamamos, que sube a la mente y después baja. Entonces, ese proceso la pregunta es, ¿quién está dominando a quién? Si la parte animal domina la parte intelectual o lo contrario, que la parte intelectual domina la parte animal. Hay que entender que sabemos obviamente que hay un efecto a uno de los dos, pero sabemos que cuando uno recibe un golpe, llamamos, en la mente, puede afectar también la circulación de la sangre en el corazón mismo. Es decir, hay un efecto directo cuando la mente está, llamamos, golpeada, de punto de vista físico, estamos hablando ahorita, o médico. Si cuando hay cuando la mente de uno tiene un problema, afecta también si el corazón late correctamente o circula la sangre correctamente, etcétera, etcétera. Entonces él quería hacer como una analogía entre el corazón y la mente y también lo que es el judaísmo. Ok, hasta aquí. Ahora vamos a empezar, como dije anteriormente, cómo uno tiene que trabajar, cómo uno tiene que actuar, llamamos, en ese mundo, con esas dos realidades, llamamos, esos dos tipos de alma que tenemos. Entonces dice así, recuerda que nosotros dijimos que Baal HaTanya dijo en la Gemara, él trajo una Gemara, que la Gemara dijo que hay tzadik gamur y tzadik sheno gamur. Es decir, hay un tzadik completo, hay un justo completo, y hay un justo que no está completo. Y la Gemara pregunta cuál es la diferencia entre los dos. Y contesta la Gemara que el tzadik gamur significa el justo completo. Es lo que se llama tzadik vetovlo, tzadik que le va bien, si la explicación literal, pero él va a explicar de una forma diferente, obviamente. Y el tzadik que no es completo, el justo que no es completo, es un justo veralo, que tiene mal. Ahorita, allá otra vez estamos hablando sobre recompensa y todo eso. Él no va a hablar de esto. Él va a decir, nosotros tenemos el mal quiere decir el alma animal. La pregunta es si el alma animal está controlada o no. Entonces hay tzadik que lo controla, ¿no? Y hay rasha que no logra controlar. Ya más adelante vamos a llegar a rasha, al malvado. Pero primero vamos a ver el tzadik. El tzadik, él dice que hay diferencia entre tzadik vetovlo y tzadik veralo. ¿Qué significa? Él dice así: cuando yo tengo la capacidad de convertir el mal completamente en bien, entonces eso se llama tzadik gamur. Eso se llama un tzadik completo. Pero cuando es una persona que puede convertir el mal en bien totalmente, eso se llama tzadik vetovlo. Ya vamos a explicar ese concepto, ¿ok? Es un concepto un poquito profundo, pero yo quiero explicarlo en una forma más sencilla, ¿ok? Nuestros sabios dicen que hay dos tipos de teshuvah. Hay teshuvah de temor y hay teshuvah de amor, ¿no? Uno se arrepiente por temor, tiene miedo del castigo o tiene miedo de otras cosas. Y hay teshuvah de amor. Hay también arrepentimiento de amor a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara
que cuando uno hace teshuvah de amor, cuando uno hace teshuvah cuando uno hace arrepentimiento de amor, él puede convertir el mal en bien. ¿Qué significa? Puede convertir las prohibiciones cometidas por él en mitzvot. El término de la Gemara, shena'asu lo zdonot, shenehefchu lo zdonot lizchuyot. Imagínense. Es decir, yo tengo la capacidad de convertir un pecado en una mitzvah. Es lo que dice la Gemara. ¿Cómo es? Cuando yo hago teshuvah de ahava, cuando yo hago teshuvah de amor, la pregunta, pero el pecado ya fue cometido. ¿Cómo tú puedes convertir un pecado en una mitzvah? Lo máximo que puede hacer es borrar el pecado cometido. Pero ¿cómo ahorita tú vas a decir, no, yo puedo convertir el pecado en una mitzvah? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, si cuando yo me arrepiento, el pecado fue una herramienta para mí, para poder crecer espiritualmente, entonces el pecado en ese caso se convierte en una mitzvah. ¿Me explico? Si yo hice un error, si una persona cometió un error, ¿no? Entonces, después de cometer el error, él se arrepintió. Cuando él se arrepintió, la pregunta, ¿cómo él vio el error? Si él vino y dijo, mira, ese error me hizo, yo tengo miedo otra vez cometer el mismo error, entonces yo no quiero más de esto. No, se fue y tomó, se emborrachó, no sé qué, y ahorita dice, mira, la verdad, me sentí muy mal, no quiero otra vez que me pasa, porque no quiero que otra vez me vean así borracho, no sé qué, deja de tomar. En ese caso, él no utilizó la borrachera como crecer. Solamente dijo, yo tengo miedo de cometer otra vez el mismo error. Pero si una persona después de emborracharse hizo un análisis y dijo, mira cómo yo me hice, y solamente en ese momento de borrachera entendí qué tan grave es perder, llamamos el sentido de razón, o perder el control mental. Entonces la borrachera le hizo caer en cuenta la importancia. Entonces esa borrachera se convierta en una mitzvah. ¿Me explico? Sí. Sí, Marlene. Rabí, pero si al hacer el error le hizo daño a alguien y ya no se puede arreglar ese daño. Allá es difícil, obviamente. Pero principalmente lo que estamos hablando, lo que usted es verdad, es entre Dios y uno. Pero puede ser también entre uno y su prójimo en algunos casos, pero tiene razón. Generalmente es entre Dios y uno. Entre uno y su prójimo lo que tiene que hacer es ir a pedirle perdón. Y después de ir a pedirle perdón, si era algo monetario, tiene que devolver la plata. Y hay que entender, si uno no devuelve la plata, no hizo teshuvah. Hay que entender esto. La gente piensa, no, yo hice lo que hice, ahorita hago teshuvah y todo está bien. Si verdaderamente hiciste teshuvah, tienes que devolver toda la plata que robaste. No mucha gente lo hace. Entonces quiere decir que verdaderamente no hay teshuvah ya. La teshuvah es cuando una persona lo hace. Ahorita, con el prójimo tiene razón, es muy difícil que lo haga. Pero vamos a suponer que una persona, no sé qué, sacó una palabra inadecuada en una reunión. Entonces no pensaba esto. Y vio que se ofendió a alguien. Entonces, ¿qué él hizo? Él fue y le pidió perdón y todo eso. Pero él vio que la herida era, o la ofensa era tan grande de una sola palabra. Entonces, ese le hizo recapacitar y entender que las palabras que tiene que sacar de la boca tienen que ser medidas antes de sacarlas de la boca. Entonces, ese error le hizo caer en cuenta de la fuerza y la importancia de la palabra. ¿Me explico? Entonces, obviamente que cuando él fue al amigo tiene que pedirle perdón y el otro tiene que perdonarle. Pero aparte de esto, yo puedo convertir esa caída como una clase, llamamos. Recibí una enseñanza en mi vida para poder, llamamos, avanzar. ¿Ok? ¿Me explico? Pero tiene razón, mayormente es entre Dios y uno. Mayormente.
Pero la idea solamente es, imagínense la fuerza de nosotros. La fuerza de la mente es convertir lo negativo en positivo, no borrar lo negativo, convertir lo negativo en positivo. Eso se llama santificar lo mundano. Significa, dice Baal HaTanya algo muy importante, y dice, yo tengo una lucha, es decir, mi alma terrenal, lo que ella quiere, mi alma animal quiere A, y yo no quiero, entonces empezamos a luchar, y yo logro vencerlo, pero todavía el mal está dentro de mí. En cambio, eso es tzadik, es un tzadik que no es el tzadik completo, porque todavía tiene la tentación, todavía tiene la inclinación al mal, aunque lo controla al final. Tzadik gamur, que es muy difícil que sea, pero el tzadik completo es un tzadik que también el mal logra convertirlo en uso positivo. Entonces, ni el mal le está incitando, sino solamente le da el uso adecuado. Es algo muy parecido a lo que estudiamos en el libro La Senda de los Justos, que vimos el nivel de Kadosh. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de nivel de Kadosh, es una persona que no teme de lo material de ese mundo, sino lo contrario. Él sabe darle el uso adecuado y por eso lo utiliza en la máxima cantidad que él necesita y que él pueda, pero en una forma sagrada. ¿Me explico? Entonces allá es un Kadosh, es un santo. Acá él no utiliza esos términos. Baal HaTanya utiliza los términos de la Gemara. Los términos dicen que cuando una persona tiene la lucha interna y logra de controlar, llamamos el mal que él tiene, entonces eso es tzadik, porque logró controlar, a vencer el mal, pero no lo convirtió en bien. Todavía el mal está allá, la tentación está allá. Pero el tzadik gamur es la persona que tiene la fuerza de convertir, el negativo en positivo. Vamos a llevarlo a nuestra vida para entenderlo y yo creo que ahí paramos. Una persona tiene hambre, ¿no? Ahora, si tiene hambre, ¿quién le dice que tiene hambre? El alma animal. Entonces quiere comer. Entonces hay mal, entre comillas. ¿Qué hace él? El mal le dice, mira, coma lo que le dé la gana. No tomamos carniles, no tomamos comida kasher, no kasher. Vamos a tomar que una persona comió carne. Después de 2 horas le da ganas de tomar café con leche. Entonces, hay tentación. Me da la gana de tomar café con leche. Hay lucha. Quiero, no quiero, quiero, no quiero. ¿Qué pasa al final? No tomé. ¿Qué quiere decir allá? No logré que el bien vence el mal. Pero el mal todavía está allá. El tzadik gamur, la otra persona, es una persona que él va a utilizar ese conflicto, llamamos, el ejemplo no está muy bueno, pero el conflicto que él va a tomar, el mal no solamente que no va a tener el deseo de caer, sino él va a utilizarlo para cómo yo puedo santificar ese momento. Ok, el ejemplo que di no es bueno. Vamos a tomar el ejemplo como el principio de comida kasher y no kasher. Entonces uno que viene y dice, oye, hoy tengo hambre y quiero comer, ¿dónde voy a encontrar un restaurante kosher? ¿O dónde voy a encontrar un producto kosher? Entonces si uno cae, come no kosher, entonces dejó que el mal controla el bien. Si uno ahorita dice, no, yo voy a comer el kosher, quiere decir que el bien está controlando el mal. Pero todavía el mal está. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es hambre. Yo quiero alimentar mi cuerpo. El tzadik gamur lo que hace, dice, no.
A mí no ahorita con el conflicto es comer kasher o no comer kasher, sino si yo voy a comer, ¿cuál es la intención mía para comer? ¿Es para que mi barriga esté llena o para que mi mente esté tranquila para poder seguir ocupándome de las cosas positivas que estoy ocupado? ¿Me explico? Entonces allá no solamente que no existe el mal, obviamente, porque él quiere comer, pero ese mal lo convierte en bien. Es lo que nosotros utilizamos en nuestros términos hoy en día. Se llama santificar lo material. Entonces, santificar lo material es por medio de la intención. Es decir, ¿cuál es el propósito que yo lo hago? Por eso siempre cuando me preguntan si yo quiero santificar una comida, tengo que decir una bendición antes. La bendición no es para santificar la comida. La bendición es para agradecer a Dios. ¿Por qué no es para santificar la comida? Porque puede ser que yo digo bendición, pero la comida viene a alimentar mi cuerpo, no mi alma. Entonces sigue siendo una comida material, no santifique nada. Aunque dije verajá antes y después y durante. Eso no tiene nada que ver. Pero cuando yo digo la bendición, agradeciendo a Dios, y ahora voy a comer con la intención adecuada, entonces allá verdaderamente convertí la comida en algo sagrado. Que decir, no es solamente alimentación al cuerpo, sino también una alimentación al alma. ¿Ok? Ok, yo creo que paramos acá. No sé si alguien tiene una pregunta, con gusto. Voy a abrir acá. Entonces el hombre intermedio, Raf. Ya, vamos a llegar más adelante. El hombre intermedio es lo que nosotros, ojalá, ¿no? Pero vamos a suponer que vamos a llegar allá. Pero la idea solamente que quiero que primero entendamos el concepto, quién es el extremo, llamamos positivo, el extremo negativo, y después en capítulo 12 vamos a llegar al intermedio. ¿Ok? Yo creo que la próxima llegaremos al intermedio. Ok.